¿Has oído la frase "no tengo un quinto"? ¿Sabes lo que es un quinto y de dónde viene? Pues es muy urgente que hoy mismo te enteres de dónde viene esta coloquial palabra, pero sobre todo que sepas cuánto vale y en cuánto se puede vender la antigua moneda de 5 centavos de los 70s, también conocida como Josefita. ¿Tendrás una por ahí sin saberlo? Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. En anteriores entregas de Numismat ya visitamos los orígenes de la palabra tostón y, aunque esta vez no hay tanta historia detrás, nos toca visitar el significado de la palabra quinto, y es por eso que hoy tenemos una de las monedas más pequeñas que se han acuñado en México, y al mismo tiempo una de las más recordadas y queridas, tanto por nosotros como también por nuestros papás y abuelitos. Mira qué belleza tenemos aquí. ¡Wow! ¡Qué recuerdos! Confieso que no las usé tan intensamente como las monedas de 5 pesos de Vicente Guerrero que ya vimos en una pasada entrega. Sin embargo, sí que la conocí de muy niño y recuerdo haber jugado con ella en mis primeros años de niñez. Sin embargo, estoy seguro que los papás y abuelitos de nuestra audiencia la conocieron a fondo o incluso a alguno de ustedes le tocó usarla. Déjame saber en la sección de comentarios si tú la llegaste a usar y qué cosas recuerdas haber comprado con ella. Aprovecho para anunciarles que la aplicación oficial de Numismat ya está disponible para Android únicamente por el momento. En la descripción del video dejo el enlace por si gustan instalar la aplicación, recordando que es apenas un trabajo en construcción. No tiene casi nada de contenido, pero aún así tendrán acceso al atlas numismático para ver la información básica de referencia de las monedas que se irán agregando poco a poco. Justamente mediante el atlas numismático podemos ver que esta es una moneda mexicana con código de catálogo KM427. Se acuñó desde 1970 hasta 1976 y pertenece a la familia AA de monedas mexicanas. Tiene un diámetro de 18 milímetros y pesa 2.75 gramos. Es de forma circular y tiene un canto liso. Es monometálica, fabricada en latón y se acuñaron casi 2.300 millones. La figura principal de esta moneda es la corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez, una de las figuras más importantes y preponderantes de la gesta independentista nacional. Sin ella, sin sus acciones concretas, la conspiración de Querétaro hubiera fracasado como tantas otras conspiraciones a lo largo de la República que nunca encendieron. Ella se enteró que un traidor los había delatado y al saberlo, de inmediato envió un aviso urgente que llegó a Miguel Hidalgo en Dolores, quien, al recibir este mensaje y al verse descubiertos por la corona, decidió adelantar el inicio del movimiento y en esa misma madrugada tocaría las campanas de su iglesia y convocaría al pueblo a iniciar este movimiento de independencia. Sin las acciones de la corregidora, todos hubieran sido capturados y muertos, y la conspiración de Querétaro se hubiera esfumado. A veces olvidamos esta parte de la historia, pero por eso es que en monedas y billetes este personaje ha aparecido y se le considera prócer de este movimiento. Podemos ver a la corregidora de perfil mirando a la derecha en ese cospel de tono cobrizo. Está muy bien peinada y con estos macro acercamientos podemos incluso notar que el cabello
lo tiene detenido con una peineta y el grabado hace que luzca muy bien esta parte del cabello. Se ve que está usando un arete muy sobrio y alargado, elegante y sin llegar a ser ostentoso, y sus facciones denotan que era una señora muy pantalonuda y de armas tomar. Aparentemente viste de gala con esa tela que parece hacer algunos pliegues, pero en general el grabado está muy bien logrado y, como de costumbre, me puse a indagar de dónde podría haber salido este diseño y encontré una litografía de autor anónimo que actualmente se encuentra en el Museo de Historia Mexicana en la ciudad de Monterrey, que por cierto está en un sitio donde están lado a lado 3 museos, ya que además del Museo de Historia Mexicana está el Museo del Noreste y el Museo del Palacio. No he ido en persona, pero me gustaría conocer estos lugares y, como les había dicho, en la colección de este museo está esta litografía y vean el parecido, la peineta, el arete, la ropa y las facciones. Yo presumiría que sí se basaron en este trabajo para hacer el grabado. Pero ¿tú qué opinas? ¿Conoces este museo? ¿Crees que se basaron en esta obra para hacer el grabado? Rodeando casi toda la moneda, vemos en mayúsculas la frase de 5 centavos y a continuación la ceca de la casa de moneda, muy característica de esta época, con la M un poco abierta, que me recuerda muchísimo a cuando revisamos la moneda del elotito, ¿recuerdas? Y luego de esto tenemos a continuación la fecha de acuñación, que para este caso es 1973. No es un metal noble, pero a mí me gusta mucho esta pequeña monedita, la cual, si la inclinamos un poco, podemos ver que cuenta con un canto totalmente liso, como nos lo había revelado el Atlas Numismático, y de hecho tomé una foto para poder apreciar este canto en su máxima expresión. Después de ver la tercera cara de esta moneda, podemos pasar al anverso, donde podemos ver el escudo de armas nacional en el estilo que en estos años se usaba, y donde los volúmenes solo están indicados con contornos. Es un estilo muy particular que me recuerda a la moneda de 10 pesos y a la de 5 pesos, también de la familia AA, que ya vimos en otros videos. El águila devorando a la serpiente sobre un nopal. En el semicírculo superior, la leyenda de Estados Unidos mexicanos, y en el inferior, las 2 ramas de laurel y encino unidas con un listón. Todo un clásico. Seguro que más de uno ha escuchado la frase coloquial que dice: no tengo ni un quinto. Pues déjenme decirles que tiene su origen en el término en latín llamado quintus, y que a raíz de que se acuñó una moneda de 5 centavos en 1914, fue que se empezó a usar el término quinto para denominar todas las monedas de 5 centavos. Se volvió un clásico, y para indicar que uno no tenía dinero, se comenzó a usar la frase: no tengo ni un quinto, no tengo ni una moneda de 5 centavos. Quizá ustedes no la ocuparon, pero seguro sus papás y abuelitos sí que la usaron. A mí me tocó no usarla, pero sí escucharla, y a mis abuelitos también referirse en general al dinero como los centavos. ¡Qué recuerdos!, ¿verdad? ¿A alguno le tocó usar o escuchar estas frases? Yo en lo particular recuerdo a mis abuelitos y mis papás con cariño cada vez que veo estas monedas y frases. Como habíamos visto en el Atlas Numismático, se acuñaron casi 2.300 millones de ellas, haciéndola sumamente abundante, así que no es difícil encontrarla en grupos de numismática en internet. Esta moneda se vende hoy en día en alrededor de unos 10 pesos, pero varía mucho en función de la oferta y la demanda, y por supuesto en qué tan bien conservada está la moneda. La mía está un poco maltratada, pero a veces las monedas que parecen nuevas se pueden vender en un poco más de dinero, llegando a los 60 pesos quizá. Considero que es una excelente pieza para la colección, sobre todo para quien apenas comienza y quiere ir reuniendo las familias de monedas mexicanas de la era moderna.
Agradezco a quienes llegaron hasta este punto y me prestaron un poco de su tiempo para recibir este sencillo video. Ustedes son los verdaderos amigos del canal, los que en verdad gustan de la numismática y el coleccionismo, así que se los agradezco mucho. Mando también un agradecimiento especial a nuestros amigos que han obtenido una de las membresías del canal y quienes son parte de este club Numismat, ya que gracias a ustedes y su apoyo moral, el canal sigue adelante y me mantengo siempre viendo qué otro material interesante puedo traer al canal. Ustedes son parte de este esfuerzo de compartir la numismática. Y a todos, en general, agradezco y espero verlos muy pronto en un nuevo video. Recuerden siempre tratar de apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.